Ok, esta reunión es una de el comienzo otra vez de lo que tomábamos antes de las conferencias, con un poquito de cambios, pero por lo menos nos podemos ver la cara, que ya tenía muchísimo tiempo que no nos veíamos, no nos oíamos, y me da mucho gusto verlos otra vez aquí. Esta tarde vamos a tener una conferencia muy interesante que nos va a dar el señor Gabriel Obinet, que es socio fundador de Raíces Francesas en México y uno de nuestros más importantes historiadores. Esta conferencia que nos va a dar él está dentro del libro que se acaba de editar, se llama 500 años de presencia francesa en México. El título de la conferencia es La desventura de la colonia agrícola de Coatzacoalcos. Es muy interesante porque es una de las grandes migraciones que vinieron de Francia, de la Haute-Saône, y pues desgraciadamente fracasó, ustedes ya lo van a ver. Eso es en cuanto a la conferencia que amablemente Gabriel Obinet nos va a dar. Les quería yo comentar que las personas que todavía no han adquirido nuestro libro y les gustaría tenerlo, pues la venta de él es aquí en las oficinas de Raíces Francesas en México, los martes y los jueves de 12 p.m. a 2 de la tarde. Para si quieren más informes, es con la señorita Chayo, y les voy a dar el correo electrónico por el cual pueden tener información y por el cual pueden pedirlo, que es informes@rfm.org.mx. Se van a dar cuenta lo bien hecho que está este libro y con el gusto que se hizo, y se llevó muchísimo trabajo. Y dentro de los capítulos que van a encontrar en el libro está este que nos va a narrar hoy Gabriel Obinet. Puedes empezar, Gabriel. Gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Sí, esta conferencia se va a dar entonces en el marco de una serie de pláticas que se van a dar sobre los diferentes capítulos de este libro de los 500 años de presencia francesa en México, publicado por Minouche Berville. Quiero felicitar a Minouche y a Jacques Père también, que hizo un gran esfuerzo, porque yo reconozco que yo era uno de los pesimistas cuando todo eso empezó, y realmente se logró algo que vale mucho la pena. Entonces, en esta ocasión vamos no me permite avanzar. Sí, ok, no sé cómo fue, pero entonces me voy a referir a un episodio de la migración francesa. ¿Sí se oye? ¿Sí se ve? Sí. Sí, ok. Entonces, un periodo de la migración francesa que es del periodo 1829 a 1835 y que corresponde a una aventura que en cierta medida sí es una desaventura de varios cientos de franceses que llegaron a las costas del Coatzacoalcos con la idea de fundar una colonia agrícola. Esta aventura es muy conocida y probablemente muchos de los que están aquí ya han leído Mathieu de Fossé o Charpin y otros autores, Motion, sobre este tema. Pero la verdad es que esta conferencia yo la di ya hace como 10 años, pero la historia va cambiando, o sea, las computadoras nos ayudan muchísimo para conseguir más información. Y hay gente que colabora, y quiero mencionar en particular a Marco Antonio Carrillo Bogart, que es un descendiente de uno de esos colonos y que ha aportado mucha información novedosa. Entonces, Coatzacoalcos, pues todos ustedes saben dónde se ubica, es en el istmo de Tehuantepec, aquí del lado del Golfo de México. Y ¿qué podemos decir? Pues es un lugar muy especial porque es la zona donde México tiene un ancho
bastante reducido, del orden de 190 kilómetros. Y eso le ha dado ideas desde Cortés a mucha gente para hacer un canal que pudiera pasar por aquí y unir los dos continentes. Durante muchos años estuvo en competencia con el canal de Panamá, siendo la ventaja de que se encontraba más cerca de Estados Unidos, pero siempre se concluyó que era una obra demasiado ambiciosa, que implicaba excavaciones muy profundas. Aquí en el Paso de Chivela tenemos aproximadamente 250 metros de elevación. Mire, aquí en el mapa vemos el río Coatzacoalcos, que desemboca precisamente en la que ahora es la ciudad de Coatzacoalcos, y el río Uchamapa, que son los dos grandes ríos que desembocan hacia el Golfo de México. Y del otro lado está el río Tehuantepec y otros que dan al Golfo de Tehuantepec. Entonces, si la tentación era muy fuerte de unir esos ríos mediante una excavación, un canal para hacer pues un canal transísmico que hubiera sido potencialmente un gran negocio para México. Desde el punto de vista de la topografía, y eso es importante para lo que voy a decir después, estamos en una zona aluvial, ¿verdad? Precisamente la zona deltaica del río Coatzacoalcos en particular, pero también en la parte sur tenemos sierras, la Sierra de Oaxaca, la Sierra Madre del Sur y la Sierra Madre de Chiapas, y aquí está esta zona que es la Sierra Atravesada, que es muy relevante en lo que vamos a platicar. Aquí está el Cerro Azul. Este Cerro Azul tiene una elevación de 2.250 metros, o sea, igual que la Ciudad de México aproximadamente. Bien, entonces la historia de Coatzacoalcos pues remonta a la época prehispánica y desde el punto de vista de lo que es ahora México, esta zona empezó con este pueblito de Espíritu Santo, que está aquí indicado, y cada año se realiza una ceremonia conmemorativa de la fundación de Espíritu Santo por Gonzalo de Sandoval. Vamos a ver que también este pueblo fue muy relevante en la historia que vamos a contar ahora, ¿no? De hecho, hay que hablar del proyecto de colonización que existía en México después de la independencia. O sea, estando Iturbide, el emperador Iturbide en el poder, que no le duró mucho, ¿verdad? Ustedes lo saben, se votó un proyecto de ley general sobre colonización, o sea, se sentía que el país necesitaba aumentar su población y desarrollar su agricultura, su industria, etcétera. Y entonces se definió este proyecto de ley general sobre colonización. Después, 2 años después, la ley de colonización, y este proyecto fue retomado localmente por el gobierno de Veracruz en 1827. O sea, la idea era desarrollar zonas que se consideraban como terrenos baldíos, como esa es la expresión que usaban ellos, que en realidad pues, eran la propiedad de los indígenas antes de la conquista, ¿no? Pero bueno, el caso es que se encargó a este señor Simón Tadeo Ortiz de Ayala, que era nativo de Jalisco, que hiciera un programa de desarrollo de la zona de Veracruz. Y entonces él decidió hacer una serie de ciudades o pueblos que iban a ser los núcleos a partir de los cuales esta zona se iba a desarrollar. Y entonces escogió los nombres de los héroes nacionales más conocidos: Barragán, presidente de la República, Mina, Hidalgo, Allende, Abasolo y Morelos, y fundó entonces una serie de pueblos. Inicialmente los llamó, por ejemplo, el Espíritu Santo lo llamó Barragán Polis, pero eso no le gustó porque se parecía demasiado a los nombres gringos, Minneapolis, etc. Total que el Congreso le pidió a Ortiz de Ayala que cambiara por Titlán, que sonaba más mexicano, ¿no? Entonces, fundó estos pueblos: Barragán Titlán, Mina Titlán, de Mina el héroe de la independencia de origen español,
en un lugar que previamente se llamaba La Fábrica, porque había un aserradero ahí, cerca del río Coatzacoalcos, que vemos acá. Y otros pueblos hacia el sur, especialmente Hidalgotitlán, que todavía se llama así, Allendetitlán, Abasolotitlán y Morelostitlán, que lo complicado de los relatos que se refieren a esta aventura de los colonos franceses es que la mayor parte de los sitios tienen 2 o 3 o más nombres. Por ejemplo, Boca del Monte, Oaxaca, también es Sarabia. Actualmente se llama Carranza. Y él le había puesto Morelostitlán. Entonces, en los textos, dependiendo del autor, a veces dicen Boca del Monte, a veces dicen Sarabia, etcétera. Y lo mismo pasa con otros sitios, La Fábrica en Minatitlán, etcétera. Inclusive Baragantitlán también se le llamaba Ixhuatlán del sureste. Entonces, él decidió desarrollar esta zona alrededor de esos polos, digamos, y para eso intentó traer indígenas de zonas más pobladas, ubicadas en el estado de Veracruz también, pero más hacia el poniente, especialmente para Barragantitlán. Aquí está un pueblo que se llama Chinameca, hay otros pueblos, y entonces trató de hacer una transferencia de población. Eso fue un fracaso y no avanzaba el proyecto, pues. Aquí en este mapa antiguo vemos que los pueblos fundados por Ortiz de Ayala llevan precisamente el nombre de Allendetitlán, Minatitlán, y aquí tenemos Morelostitlán, etcétera, ¿no? Y aquí vemos cómo está la configuración de la zona. Entonces tenemos el río Coatzacoalcos y aquí está la zona de Tehuantepec. El recorrido total son como cerca de 200 kilómetros, depende obviamente cuál es el camino que uno adopte, el medio de transporte. Y uno de esos sitios bonitos actualmente es Hidalgotitlán, ¿no? Que también tenía otro nombre, Remolino de los Almagres, ¿no? Un lugar precioso como es esta zona, con mucha lluvia, pero también mucha vegetación, etc. Entonces, como no le funcionaba el aspecto de colonización por indígenas de la zona, se buscó un acuerdo especialmente con Francia. Y no sé por qué tengo esto, no lo puedo quitar. En 1829, por iniciativa del cónsul de Francia y de hombres de negocio que eran esos dos, y sobre todo de Gabriel Jacques Lenné de Villevêque, se acordó hacer un trato para la colonización de esta zona, ¿no? Por lo menos de una parte importante de esta zona. Entonces, en esto participaron el cónsul, esos hombres de negocios, Gabriel Jacques Lenné de Villevêque, que era un diputado francés muy conocido en la época, y Athanase Gabriel Lenné de Villevêque, su hijo, que se quedó a vivir en México, por cierto, de eso hablaremos un poquito. También había un hombre que se llama Jean-François Jourdan, que fue el encargado de coordinar la llegada de los franceses y lo hizo bastante mal. Para hacerle publicidad a esta operación, se invitó a un abate que se llama Barradera, que es muy famoso por todo lo que escribió sobre México, a darse una vuelta por la zona, y él escribió maravillas de cómo estaba esta zona. Total, que se hizo este decreto del 3 de julio de 1829, con una prórroga, y entonces se acordó que se daba a los franceses un periodo de 3 años para atraer 500 campesinos robustos y laboriosos para poder trabajar estas tierras del istmo de Tehuantepec. Ok, perdón. Entonces, ¿dónde estaba el terreno Pues aquí está, lo delimitaron mediante un rectángulo,
y está ubicado más o menos al centro del istmo, o sea, no está cerca de Coatzacoalcos, está muy tierra adentro, y tenía 300 leguas cuadradas, que son más o menos 530,000 hectáreas. Está entre cerca de dos de esas ciudades que había definido Ortiz de Ayala, Abasolotitlán, que también los franceses lo llamaron Minerve, entonces otro nombre más, ¿no? En los textos franceses se refieren a este poblado como Minerve, y cerca también de Morelos-Titlán, que ya vimos que también se llamaba Boca del Monte o Sarabia, todavía se llama Sarabia. Entonces vemos la ubicación de este terreno. Aquí está el río Coatzacoalcos, y el terreno que se daba en concesión a los franceses era este rectángulo. Es decir, bastante lejos de Coatzacoalcos. Estamos hablando por tierra de como 160 kilómetros. Y pues sabía que el único camino pues era el mismo río Coatzacoalcos para llegar a estas tierras. Y vemos que en estas tierras había una parte montañosa y una parte de tierras relativamente bajas. Aquí ya hemos dicho que el nivel del terreno es más o menos 220 metros, ¿no? Bien, ese es el promotor. Entonces este diputado fue quêteur del Senado también, es un personaje en la política francesa de diferentes épocas, Charles X, Louis Philippe también, y él fue el promotor del proyecto. Entonces, él tenía ideas muy modernas, publicó un tríptico. O sea, pensamos que en esa época, como una época muy remota en el tiempo, pero Andrea ya tenían ellos técnicas de marketing, ¿no? Igual que las tenemos ahora cuando se quiere vender un fraccionamiento, ¿verdad? Se le pone muchos árboles y la alberca, etcétera. Bueno, hizo él algo parecido con esos terrenos, publicando un tríptico y donde pues todo estaba a favor de esos terrenos, ¿no? Colonie de Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, en México, proyecto de sociedad en comodidad para acción. Y entonces, les biens que Dieu a répartis d'une manière si parcimonieuse aux autres portions de la terre, ici, il les a répandus avec une profusion sans égale. O sea, él consideraba o quería vender la idea de que eran terrenos de tierra fértil, con árboles tipo acayú, todo tipo de, que también se podía criar el gusano de seda, etc. O sea, muchísimas ventajas, y esto quedaba confirmado por las afirmaciones del abate que había recorrido el terreno con ellos, ¿no? Aquí está. Creo que no necesito hacer la traducción, no solo como quieran, ¿eh? Sí, si prefieren que lo traduzca, lo puedo traducir, pero yo creo que se entiende bien, ¿no? Ahí voy. El objetivo de esta compañía era transportar el ingenio y el nombre francés en los bosques desiertos, transformarlos en tierras fértiles, en ciudades populosas, o sea, muy pobladas, y extender en todas partes las artes y la civilización, preparar el porvenir de este bello país y la Francia de las relaciones recíprocas de interés, de afecto e inclusive de política, y recoger la recompensa de esos nobles trabajos en forma de fortuna y de gloria, ¿no? O sea, realmente se ve el político muy hábil para presentar las cosas. También dice, es un país donde no afectan los huracanes que destrozan las Antillas, y la fertilidad del suelo rebasa la imaginación de todo lo que se puede concebir. Los valles y los planos están cubiertos de árboles preciosos, y donde se puede cultivar a gusto el algodón, el tabaco, el índigo, la girofle y la cochinilla, ¿no? Okay. O sea, realmente una operación de publicidad, así que parece muy moderna, ¿no? Ok, con eso animaron a mucha gente que compraron las acciones, porque había que comprar acciones, y se les atribuían unos lotes,
Entonces los que se anotaron, algunos eran inclusive compañías, o sea, grupos de personas, como pequeñas empresas, y otros eran individuos. Existían diferentes modalidades. Aquí vemos un barco que sale similar a los que salieron del puerto de Le Havre, en Normandía. En aquella época todavía existía esta torre que ya la demolieron después en el puerto de Havre. Y el primer barco que sale el 27 de noviembre de 1829, la Amérique. Hermoso, 3 mástiles de 400 toneladas, forrado y enclavijado en cobre. Esa toneladas es tonneau, ¿verdad? Tonneau es 2.9 metros cúbicos. O sea, eran barcos más o menos grandes. Y este barco, entonces, el capitán es el señor Pierre Fouret, y el director, el que reúne más gente dentro de los viajeros, es el señor Bremont, que tiene todavía descendientes ahí en Coatzacoalcos. Señor Bremont. Y la parte importante de los participantes son parisinos, y entre ellos está el señor Charles Dubouché, que luego vamos a hablar de él porque él publicó una crítica, ¿no?, de lo que habían dicho los señores Lenné de Villevêque y Jourdan sobre el Coatzacoalcos, porque el viaje, aquí está la lista, esta lista la consiguió Marco Antonio Carrillo Bogart, y es muy valiosa, ¿no?, porque nos dice, establece la lista de los miembros del equipaje y de los marineros mismos, pero también está la lista de los pasajeros. Entonces es un documento de gran valor. Y entonces el viaje dura 58 días. Primero van a Cuba y de Cuba llegan a Coatzacoalcos. 103 pasajeros. Una observación que hacía la gente en la ciudad de Le Havre es que eran migrantes muy diferentes de los que salían a Estados Unidos. A Estados Unidos salían muchos pobres, gente realmente que sin dinero, etcétera. En el caso de esos viajes a Coatzacoalcos, no, era gente que inclusive llevaba sus herramientas, tenían una profesión generalmente, tenían dinero, y pero estaban dispuestos a salir hacia América. América en aquella época era el sueño de todo el mundo, y ya existía la idea de que con el tiempo Europa iba a perder su independencia y que el mundo le iba a dominar América. Entonces cruzaron, obviamente, pues todo el Atlántico hasta Cuba en 40 días, y después llegaron aquí a Coatzacoalcos. Llegando a Coatzacoalcos, se empezaron los problemas, porque realmente no había puerto, ¿no? No había puerto, era la boca de un río, y como ustedes saben, en la boca de los ríos es muy común que se forme una barra de arena, es decir, que no puede uno entrar directamente del mar al río sin tener grandes cuidados. En este caso, de inmediato midieron el tirante de agua con el que contaban, y se dieron cuenta de que era del orden de 12 pies, o sea, 4 metros nada más. En alguna zona les pareció que era un poco más, como 15 pies. Entonces, el barco, la Amérique, el capitán lo lanzó para tratar de pasar y entrar al río Coatzacoalcos. Pues fue un fracaso, porque de inmediato encalló en la arena, y se rompió el barco en dos, y todo empezó a volverse una pesadilla en cierta forma, ¿no? A la entrada del río, lo característico de esta entrada era esto que se ve aquí, que es un fuerte que Charpin, Dufausset lo dibujó en uno de sus libros, ¿no? Entonces, drama para los pasajeros, porque para desembarcar sus cosas, pues tienen que bajar en el agua. Los más valientes bajan en el agua,
van a conseguir unos barcos en las playas donde había unos indígenas ahí que estaban, que podían alquilar unas lanchas, y así se hizo el desembarco en unas condiciones tremendas, y se dieron cuenta de que en la playa pues nadie los esperaba, ¿no? Era un desierto prácticamente, y esto fue el primer paso hacia pues mucha desilusión. De hecho, en la lista de pasajeros que anotaron aquí que de plano el barco naufragó en Coatzacoalcos, ¿no? El 14 de enero de 1830. No fue un naufrago total porque recuperaron mucho de los que venían a bordo, especialmente el señor Bremont recuperó mucho de lo que traía su compañía, pero sí fue unas condiciones tremendas, ¿no? Y entonces se acomodaron en la playa y rápidamente llegaron otros barcos como l'Hercule, que llegó en mayo de 1830, y la Diane en agosto de 1830. El Hercule tampoco pudo pasar la barra, también se quedó atorado en la barra de arena, y pues con las consecuencias para los 142 pasajeros. La Diane en agosto llegó con un capitán un poco más cuidadoso, estuvo midiendo el tirante durante mucho tiempo, se tardó prácticamente una semana para tratar de definir un camino por el que podía pasar el barco, y sí lograron pasar los de la Diane, pero estábamos en agosto, o sea, a la Diane le tocó la época de lluvias en toda su característica de esta zona. Ustedes saben que en el istmo de Tehuantepec puede llover hasta 10 metros de agua por año, ¿no? En Brest, que es la ciudad donde más llueve en Francia, llueven 90 centímetros al año, ¿no? O sea, llueve 12 veces más en Coatzacoalcos, en Villahermosa, que en Bretaña, en Francia, ¿no? Ok, sobre este barco venía una familia loma herencia, aunque la ortografía del nombre se fue modificando. Entonces, esos son los tres primeros barcos que llegaron en un primer paquete, la Mérique, l'Hercule y la Diane. Ok, ¿qué nos dice el capitán Mogendre? El capitán Mogendre es el capitán de la Diana, del tercer barco. Aquí dice, empecé a desembarcar la gente y las cosas, ¿no? Le dices, tuve que ir hasta Minatitlán. Minatitlán se encontraba a 16 kilómetros, ¿no? Entonces había que remontar el río 16 kilómetros para ponerse de acuerdo con la aduana, porque además del problema físico, ahí los estaban esperando los aduaneros con condiciones que no estaban contempladas en el convenio, ¿no? Que ellos decían que no estaban enterados de nada, etcétera. Y los aduaneros con los cuales mis pasajeros pensaban que no tenían nada que tratar, pero ellos les pidieron 425 piastres pesos, ¿no? Esos de la época que eran pesos mucho más valiosos que los actuales, ¿no? Yo creo que valían aproximadamente 3 o 4 euros, algo así. Lo que no fue sin problemas, porque la mayor parte de los desafortunados que yo había traído no tenían dinero, habiendo creído en el tríptico y suponiendo que en esos países donde abunda el oro, no era necesario cargar con este metal, o sea, con la plata, ¿no? Claro que está exagerando un poquito el capitán Mogendre, pero eso nos da idea del ambiente, ¿no? Problemas para bajar y problemas para ir hasta Minatitlán y problemas con la aduana. Además de una lluvia tremenda, ¿no? Ese es el camino que había que seguir sobre el río Coatzacoalcos para ir hasta la fábrica que estaba aquí, ¿no? Minatitlán. Actualmente hay una refinería ahí, ¿no? Minatitlán.
que era el único poblado más o menos civilizado de la zona, ¿no? Ahí estaba el segundo o sea, François Jourdan, que era el organizador, y él es el que les canalizaba hacia la zona sur para llegar a la concesión. Entonces, la primera dificultad fue desembarcar, la segunda fue trasladar todo hasta Minatitlán, y ahí estaban esperando además los aduaneros, ¿no? Ok. Eso es un grabado de la época, de 1830, que da idea del Minatitlán. Algunos barcos sí alcanzaban a cruzar hasta Minatitlán. De hecho, uno de los barcos de la expedición del Coatzacoalcos sí llegó a Minatitlán, lo veremos más adelante. Bien, entonces el terreno, ya estando en Minatitlán, donde no había donde alojarse, donde no había nada de comer, estaba lleno de jejenes, sobre todo en época de lluvias. Ahí en Minatitlán y en la playa en Coatzacoalcos pasaron momentos horribles, ¿no? Y hay detalles en los relatos, como un niño que fue comido por las hormigas, y etcétera, etcétera, ¿no? Muchos se enfermaban y de todos modos tenía como perspectiva pues llegar hasta las concesiones, o hasta Minervé o hasta Abasolo-Quitlan, ¿no? Entonces el señor Bremont, que estaba más o menos organizado con su grupo y su familia, sí llegó hasta aquí, ¿no? Sí llegó hasta aquí. ¿Pero qué encontró aquí? Ah, bueno, que los organizadores sí habían empezado algunos trabajos de agricultura. Había dos franceses que ya estaban ahí, Guillou y Arnaud, que consideraba el señor Bremont, que eran jardineros nada más porque habían hecho muy poquito, ¿no? O sea, la escala no funcionaba, ¿no? Y entonces, Bremont sí se lanzó a ir hasta Boca del Monte, que era por acá, que era de hecho la zona donde se supone que iban a tener su centro para el desarrollo. Aquí era la zona boscosa y aquí la zona baja para cultivos, ¿no? Ok, todo esto se tenía que realizar sobre el río Coatzacoalcos y pues era peligroso, había cocodrilos, etcétera, ¿no? Y una temperatura, pues ya se imaginarán, sobre todo en verano, mucha lluvia, etcétera. O sea, la pasaron realmente muy mal, ¿no? Aquí era el terreno donde debían llegar. Ok, entonces, rápidamente, de los primeros que llegaron, especialmente uno que estaba en el Amérique, Charles de Boucher, empezaron a protestar, o sea, hubo hasta peleas ahí, y trataron algunos de regresar a Francia lo más rápido posible. Uno de ellos fue Charles de Boucher, que estaba en el barco del Amérique y que muy poco tiempo después publicó, o sea, en 1830, el mismo año, publicó en Francia un libro que se llama La colonia del Coatzacoalcos, del señor René de Villevec y de Jourdan, que era su ayudante, o los horrores revelados de esta colonia. O sea, se consideraba casi como un infierno, de acuerdo con lo que decía Charles de Boucher. Obviamente, René de Villevec no se quedó así, publicó una respuesta a las acusaciones de Charles de Boucher, y fue un pleito así en los periódicos franceses y en algunos periódicos mexicanos también. Entonces, a pesar de esta situación y de lo que se publica, siguieron llegando algunos barcos. O sea, al inicio de 1831, llegó Le Petit Eugène. Le Petit Eugène era un barco en el que se encontró Mathieu de Fossé. Mathieu de Fossé era todo un personaje muy joven, él, noble, con una formación académica muy alta, escribía muy bien, etc. Y él venía de aventurero porque no se llevaba muy bien con Charles X, ¿sí? Entonces, de Mathieu de Fossé volveremos a hablar más adelante. Él llegó en el cuarto barco, Le Petit Eugène. También en este barco se supone
todos los libros de historia dicen esto, que se encontraba un cocinero Remontel, que fue el pastelero que provocó, bueno, él lo provocó, pero estuvo en el inicio de la guerra de los pasteles famosa, ¿no? Esto puso un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque gracias a Marco Antonio hemos podido conseguir la lista de pasajeros du Petit Eugène, que el cuarto barco, ¿no? Y si encontramos a Mathieu de Fossé, ¿no? Aquí 23 años aparentemente, 23 años, sí está Mathieu de Fossé, pero no hay huella del famoso Remontel. Entonces, eso es un tema de investigación. Son difíciles de leer estos documentos, quizá se nos haya escapado por ahí, pero este es un tema que dejo para los historiadores que constantemente dicen Remontel, el cocinero del Petit Eugène, fue que tenía una pastelería en Tacubaya, fue el que por sus reclamaciones provocó la guerra de los pasteles. Pues no sé, aquí hay una incógnita que sería interesante aclarar. Bien. Y luego sigue otro. De hecho, la Glaneuse había salido antes del Petit Eugène, salió una semana antes del Petit Eugène, pero llegó después porque se tardó un poco creo que en Cuba, y total que llegó un poco después ese es el quinto barco, ¿no? Y ahí está el capitán Philippe Fourneau. En este barco venían varias personas, como Pierre-Augustin Théodore de Barneville, que él, de plano, era una fuga por problemas políticos en Francia también. Era de la zona de Fécamp, en Normandía, Théodore de Barneville. Y podemos mencionar otros pasajeros como Charles Désiré Rimbaud y Étienne Lévy. Étienne Lévy murió en Coatzacoalcos. Charles Désiré Rimbaud lo mencionamos porque, bueno, aparte de la lista de los pasajeros que tenemos aquí, tenemos esta carta que está en el expediente ahí en Le Havre, junto con las listas de pasajeros. Entonces aquí transcribí una parte de esta carta. Es una señora que escribe a los oficiales del puerto del Havre y dice, discúlpeme por recurrir a ustedes para obtener información con objeto de tranquilizar a Désiré Rimbaud, es el que, y sí está en la lista, y si lo checamos, ¿sí? Salió en noviembre pasado, etcétera, y no ha dado de sus noticias. No voy a dar la carta completa, pero eso ilustra las angustias que tenían las familias que pues, veían a algunos de sus miembros, generalmente jóvenes aventureros, ¿verdad?, que se habían ido y no recibían noticias, ¿no? Ok. Poco tiempo después llegó otro barco, pero un poco diferente, porque salió de Marsella, no salió de Le Havre. Fue de otro grupo. Vemos que la propaganda de Lenny de Villevec llegaba a toda Francia, ¿no? Entonces, en el sur, allá cerca de Marsella, se formó un grupo y Le Requin llegó el 27 de abril de 1831. Y aquí está el nombre del capitán, del director, y el mecánico a bordo se llamaba Antoine Bogart. Lo señalamos porque precisamente es el antepasado de Marco Antonio Carrillo Bogart, que está trabajando actualmente también sobre este tema, que ha reunido información adicional muy interesante y que seguramente en el futuro le vamos a volver a pedir que dé una conferencia un poco más específica sobre Antoine Bogart. Bien, pero también en este barco venía una persona que es Pierre Charpin. Pierre Charpin, que era un joven también, pero muy talentoso, tenía un talento para escribir, y él dejó una publicación muy interesante sobre su experiencia con este viaje a Coatzacoalcos. Y la séptima expedición fue el 4 de mayo, poco tiempo después, y también muy diferente, con colonos de Burdeos y de los Pirineos, ¿no? Eso muestra que también en esta zona había llegado la propaganda
del N. de Vilebrecht, y con mayor razón porque a Tadeo Ortiz, el organizador de todo esto inicial, lo habían nombrado cónsul en Burdeos, cónsul de México en Burdeos. Entonces él hizo también su propaganda ahí en la zona, y de ahí salió esta séptima expedición. Ok, entonces todos se iban acumulando ahí en Coatzacoalcos y en Minatitlán. Algunos se lanzaban hasta la concesión, pero muchos no tenían ni la fuerza ni la salud para hacerlo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, numerosos emigrantes mueren de enfermedades tropicales. El cementerio de Minatitlán llega a estar más poblado que el pueblo. Muchos huyen hacia el interior del país, Campeche o Texas. 96 se establecen en Acayucan. Acayucan está muy cerca de Minatitlán, donde se dedican a la agricultura. Otros se instalan en Jaltipan, Huimanguillo y San Andrés Tuxtla, en el estado de Veracruz. Podemos decir que a partir del cuarto barco, pues prácticamente ya estaba clara la situación y muy pocos se lanzaban hacia la concesión, hacia el rectángulo ese que mostré, ¿no? Y muchos pues buscaron ir hacia pueblos donde pues, había más posibilidad de sobrevivir, por lo menos, ¿no? Buscaron trabajo, trataron de participar en la agricultura en esos pueblos, Acayucan especialmente, Jaltipan, que en aquella época se llamaba Altipan, Huimanguillo y San Andrés Tuxtla, ahí donde están los dos volcanes de Tuxtla, un poco más al norte, ¿no? Bien, entonces, esta aventura tan dramática, pues provocó muchas reacciones. Se publicó un libro en 1831, o sea, mientras estaban llegando todavía los barcos, por parte de un señor que se llama Hippolyte Mention, que había sido comisionado por Félicien Carrère, que era el vicecónsul de Francia en Veracruz. Él hizo una encuesta y pues lo mismo que había dicho Dubouché, pues criticó en forma muy drástica al señor Lenné de Vilebrecht, Jourdan y a Barrader, ¿no? Dentro de ese libro encontramos, bueno, esa es la introducción que escribe al vicecónsul para explicarle en qué consistió su misión. Y eso es lo que escribe: todo es falso. Los señores Lenné y Jourdan y su cómplice Barrader engañaron, perdón, engañaron a ciencia, ¿no? Engañaron en conocimiento de causa, abusaron de un crédito imaginario de donde resultó la muerte de varios. Mintieron, engañaron a la confianza pública, abusaron de sus títulos, de su representación imponente, especialmente Lenné de Vilebrecht, vendieron la propiedad ajena, son homicidios. Eso es lo que dice este señor Hippolyte Mention, que es un funcionario del consulado de México, de Francia en México. Bien, entonces él hace un trabajo muy sistemático y dice: de los 250 que llegaron en las primeras tres primeros barcos, entonces hace una lista de los que fallecieron durante los meses que siguieron, ¿no? Entonces, de la primera expedición está, bueno, si entramos en los detalles, bueno, vemos que la hija del capitán, vemos un frío fue comido por los caimanes, los cocodrilos. Se cayó de una lancha y fue comido por los... Y así podemos ver algunos que se suicidaron, etcétera, etcétera, ¿no? Unos niños, ¿no? Que murieron, aquí está, ¿no? Y eso para los tres barcos, ¿no? Entonces es un drama realmente, porque además de los que murieron, pues muchos se enfermaron, perdieron todo lo que tenían, etcétera, ¿no? Entonces en Francia se volvió una cosa, fue el escándalo del año, ¿no? En 1831, Honoré de Balzac, en su libro La peau de chagrin, la piel de zapa, ¿sí?
escribe en la página 2 que había un tipo en las calles de París que estaba tan amolado que se parecía a los que regresan del infierno del Coatzacoalcos, ¿no? O sea, vemos que en París hubo conciencia de que eso había sido un drama, ¿no? Lo del Coatzacoalcos. Y se publican diferentes libros. Uno entonces de este joven Charpin, que escribe su viaje a México o el colono de Coatzacoalcos. O sea, a pesar de las circunstancias, algunos de los colonos conservaron su lucidez, se interesaron en el país y trataron de sobrevivir lo mejor que podían. Ese fue el caso de Charpin. Charpin pues, tuvo una actitud bastante positiva. O sea, de Minatitlán se fue a Chinameca. Chinameca es una ciudad muy cercana, un pueblito cercano a Minatitlán. Chinamitla es como el Chinampa, ¿no? Es ciudad de cercas en náhuatl, Chinameca. Eso es una pintura de Carl Nobel muy famosa. Y él recorrió entonces, pasó por Chinameca, también pasó por otro pueblo que está a un lado que se llama Cosoliacaque. Cosoliacaque es un pueblito famoso porque hubo una batalla también durante la intervención francesa entre las tropas imperialistas y los liberales, ¿no? Cosoliacaque es un pueblo cuyo nombre significa la cumbre de los faisanes. O sea, es interesante de traducir los nombres de las poblaciones de ese pueblo. Muchas veces son poéticos, se refieren como el Cosamaloapan, no el río Cosamaloapan, es el río del arco iris, ¿no? Vale la pena saberlo. Ok, entonces él estuvo en Acayucan varios meses, lo ayudaron las gentes del lugar, vivió con una familia francesa ahí, esta es la iglesia de Acayucan en aquella época, y hizo todo un recorrido, es decir, que de Coatzacoalcos se había ido a Minatitlán, de Minatitlán había atravesado hacia, aquí está Chinameca, aquí está Cozoleacaque, Jaltipan y Acayucan. Aquí es donde se quedó varios meses, pero mostró una gran curiosidad, o sea, se interesó en la cultura local, en la forma en la que la gente se vestía, qué comían, y de todo eso lo cuenta con mucho detalle. Se fue por el río San Juan y remontó hasta Catemaco, Los Tuxtla y luego Alvarado y Veracruz y se regresó a Francia. Pues lo que cuenta en su libro es este recorrido, ¿no? Está en el río San Juan un dibujo de cómo regresaban a Veracruz y de Veracruz ya se fue hacia México, hacia Francia, perdón. Ok, entonces en esta migración de los pasajeros desafortunados hacia el poniente, pues muchos reconocieron que le debían mucho a los mexicanos que los habían recibido, especialmente en Minatitlán. El señor Baldwin era el dueño del aserradero y el Martín de Hoyos, que ayudaron mucho a los colonos. En Jaltipan, el cura, en Acayucan también el cura, en tal señor don José Maya Iglesias, en Corral Nuevo don Bernardo. Eso en algunas cartas, etcétera, se encuentran agradecimientos a esas personas que ayudaron a los desafortunados viajeros de Coatzacoalcos, que algunos de ellos llegaban a Veracruz, parecían así, clochard, ¿no? Como dicen, o sea, ya no tenían ropa decente ni nada, no habían comido, estaban enfermos, etcétera. Ok, bien. Entonces, con eso se cerró esta primera etapa, pero en realidad siguió, o sea, muchas veces cuando se habla de San Rafael y de Jicaltepec, se considera que fue un viaje único. No, está en la serie, o sea, lo que se organizó en Dijon, en Champlitte, pues fue un barco más, ¿no? Un barco más de la serie
de la migración hacia el Coatzacoalcos, aunque en este caso, pues decidieron no ir ya no al Coatzacoalcos, sino que se fueron a Nautla. Y eso puede ser tema de otra conferencia, porque corresponde también a otro capítulo del libro de los 500 años. Entonces, en 1833 llegó el Águila Mexicana, que es el que llegó a Nautla y finalmente llevó a la fundación de Jicaltepec con el director Guénot. Okay. Bueno, sobre esto entonces lo dejaríamos para una conferencia adicional porque vale la pena, porque realmente fue la única colonia realmente exitosa que todavía existe, por cierto. Pero siguieron los viajes. En 1834, 2 expediciones adicionales, el príncipe Eduard y el Eulalie. Nada más que el príncipe Eduard, ellos ya estaban informados de lo que había pasado. Ellos se fueron a Tampico y en Tampico lo meditaron bien y la mayor parte de ellos se regresaron, pues se fueron hacia Estados Unidos. Y el Eulalie también llegó y finalmente la mayor parte de los pasajeros optaron por regresar. Ok, entonces, en resumen, aquí está una tabla donde vienen todos los barcos y, perdón, y no sé por qué hay una cosa aquí que me molesta. Pues está la lista más o menos completa de los barcos desde la Amérique, l'Hercule, la Diane, que fueron los 3 primeros, son los que más sufrieron. Después la Glaneuse, le Petit Eugène, le Requin, que llegó de Marsella. Otros que inclusive no se conoce bien el nombre, que llegaron de Burdeos. Este es el de Jicaltepec. Y esos son los 2 que llegaron después. Ese es el panorama completo. Entonces vemos que el barco que llegó a Jicaltepec, pues se puede considerar como el 8º de la serie de barcos que migraron hacia México en aquella época, ¿no? De hecho, en Nautla llegaron más barcos, por ejemplo, la Silfide en 1835. Ahí está la lista de los pasajeros que están en el museo ahí de San Rafael. Bien, ustedes saben que en los años que siguieron, en 1838, como 8 años después del primer viaje, tuvo lugar la Guerra de los Pasteles. Y de la Guerra de los Pasteles, pues se dice que se atribuye precisamente al pastelero Remontel, que dicen que estaba en el Petit Eugène, pero eso, por la información que tenemos, queda ahora por demostrar que así fue, ¿no? Bien. También nos han señalado en otras conferencias algunos barcos adicionales, como el Paraguay. De eso nos podría hablar nuestra presidenta, ¿no? Por ahí llegaron los de la familia Togel. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? Pues en los años que siguieron, encontramos algunas consecuencias, pues, o herencias de lo que, ay, perdón, es que se cuelan unos, aquí, de lo que fue la epopeya del Coatzacoalcos. Por ejemplo, el hijo de René de Villevec, él fue nombrado, porque querían tratar de rescatar algo de esta expedición, fue nombrado cónsul en Acapulco primero y después en la Ciudad de México y después se instaló en Campeche. Y este señor lo conocemos nosotros, mi esposa y yo, porque en el relato del doctor Jourdain, que es un antepasado de mi esposa, dice que él realizó una operación en Campeche en presencia de este señor René de Villevec, que era el cónsul de Francia en Campeche, ¿no? Y fue un señor que se quedó ahí, el hijo, pues, del diputado, y publicó muchas cosas muy interesantes sobre la agricultura en Yucatán,
sobre las fortificaciones de Yucatán, etcétera. Inclusive murió en México en 1854. En 1844 es cuando Mathieu de Fossé publica sus memorias y él cuenta todo lo que vivió en México, incluyendo pues, su llegada a Coatzacoalcos, los problemas que tuvo en Minatitlán, en Acayucan, pero él se fue a Veracruz y se quedó en Veracruz. Después hizo un regreso a Francia y se regresó a Francia y dijo, no, me decepciona mucho Francia, me regreso a México. O sea, ven que la opinión de los participantes en esta epopeya no ha sido uniforme, porque Mathieu de Fossé fue uno de los que tuvo oportunidad de regresar a Francia, se regresó, dijo, no, mejor regreso a México. Entonces, regresó a México, fui a Veracruz y después estuvo en Puebla, estuvo en Guanajuato. En Guanajuato fue, inclusive tuvo funciones oficiales, fue director de unas escuelas, estuvo en Michoacán y en la misma de Ciudad de México y murió en la Ciudad de México. Entonces, es un libro que vale mucho la pena, que lo encuentran fácilmente, Viaje a México, que incluye un capítulo sobre pues, la llegada del Coatzacoalcos, ¿no? Él es el que nos dice que cuando hizo el intento de ir hasta la concesión, encontró ahí un señor que se llamaba el señor Charles, y él hizo este dibujo del señor Charles, que él sí era de los pocos que había decidido quedarse en las concesiones ahí en Sarabia, es decir, a la parte central de la concesión francesa. Okay. También de esta historia tenemos relatos por parte de Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg, que es un gran mexicanista que escribió muchas cosas, actualmente muchas cosas que se consideran obsoletas, pero bueno, él cuenta que realizó un viaje por el istmo de Tehuantepec y en 1859, estamos hablando ya de 20 años después de la epopeya, pues se encontró en Espíritu Santo, esto es Baracantitlán, ¿no? A una viuda francesa y tuvo larga conversación con ella. O sea, sí se quedaron algunos franceses, cada quien tuvo su propia aventura, algunos se quedaron, otros empezaron a dedicarse a la agricultura, etcétera. O sea, no habría que pensar que todo el mundo se retiró, ¿no? Especialmente en Acayucan, ya hemos mencionado que había en algún momento 90 familias, en Jaltipan también sí dejó una huella permanente en la zona, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg? Pues resume esta epopeya, ¿no? Dice, el señor René de Villevec, asociado con otros franceses y habiendo obtenido una amplia concesión de tierras a las orillas del Coatzacoalcos, para establecer una colonia que por ignorancia, mala fe de los concesionarios dio los peores resultados para los colonos. La aventura empezó en 1830 y los desdichados franceses que pensaban emigrar en un paraíso encontraron a su llegada solamente la miseria, las fiebres y los insectos, muriendo por la mayoría o escapando como algunos otros de este lugar después de increíbles sufrimientos. Esa es la opinión de Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg, que resume lo que se sabía de esta expedición en 1859. El mismo año, si seguimos interesándonos en esta zona, hay que recordar que se establece el Tratado de Maclen Ocampo de triste memoria, ¿verdad? En 1859, México propone a Estados Unidos dejar un derecho libre de tránsito por el istmo de Tehuantepec a los Estados Unidos por $4 millones y una vía protegida también desde Texas hasta Manzanillo, ¿no? Todo esto a cargo del ejército mexicano de cuidar que no le pase nada a los norteamericanos. Afortunadamente, el Congreso de Estados Unidos se negó a firmarlo. Ellos mismos consideraron que era un tratado vergonzoso que
correspondía a una agresión a la soberanía de México y que en ningún momento se podía. También en 1863, bueno, pues ya saben que tuvo lugar la intervención francesa desde el 5 de mayo de 1862. Y en raíces francesas, pues nos hemos interesado mucho en la batalla de Camarón, que tuvo lugar el 30 de abril de 1863 y cuyo aniversario se celebró recientemente. Bueno, los que conocen de esta batalla, que involucra a los legionarios, saben que los legionarios franceses fueron cercados por este señor, el general de Paola Milán, que tenía un ayudante que se llamaba Ramón Lenné. Ah, pero ya entendimos todo, ¿no? Ramón Lenné, pues es descendiente de Lenné de Villevec. Ahora, entendemos que el que promovió la expedición del Coatzacoalcos fue el diputado Jacques Henné, questeur de la Chambre en 1828, sous Charles X, etcétera, o sea, una personalidad política muy importante. Su hijo fue el que se quedó en México, fue nombrado cónsul de Francia en Acapulco y luego en Campeche, fue el que asistió a la operación del doctor Jourdanet, y el nieto, Ramón Lenné, participó a la batalla de Camarón del lado de los mexicanos. Eso sorprende un poquito quizá, ¿no? Pero él había estudiado en el Colegio Militar de Chapultepec, eso quiere decir que allá en la tercera generación, pues estaba perfectamente integrado, pero todavía sabía hablar francés porque fue el intérprete durante la batalla de Camarón. Eso es un detalle que poca gente conoce, pero esta persona que habla francés, ¿de dónde salió? Pues de esta historia del Coatzacoalcos, ¿no? Del Istmo de Tehuantepec, ¿qué podemos decir? Bueno, pues se siguieron haciendo intentos para establecer una vía transísmica, ¿no? En 1887 hubo una propuesta que combinaba barcos y trenes, una cosa muy bonita, pero que nunca se hizo. En 1907, Porfirio Díaz sí hizo la línea de ferrocarril que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, que todavía existe, ¿no? Es esta, ¿no? Pero nunca se llegó a hacer el canal del que había soñado. También los franceses soñaban hacer el canal, inclusive Bremont hablaba de vender los productos no a Coatzacoalcos, sino en Tehuantepec. Estaba más cerca de la concesión francesa Salina Cruz que Tehuantepec. Bueno, y actualmente pues ya sabemos, ¿no? Que esta zona, por su configuración geográfica y física, es una zona donde se concentran vientos muy fuertes y es la zona de las turbinas eólicas, ¿no? Ya están produciendo 1.200 megawatts ahí y pueden producir hasta 10 veces más. Nada más que creo que hay una reacción actualmente de la gente de los sitios porque los paisajes tan bonitos de esta zona como que se están echando a perder. No sé qué opinen de esta fotografía. Muy bien, entonces en la zona, como les decía, sí quedan algunos descendientes, inclusive un número probablemente respetable de descendientes, que por lo menos dejaron sus apellidos, ¿no? Entre los más famosos está Emilio y Enrique Lemarrois. ¿Se acuerdan de un Lemarrois que estaba, nada más que ahora ya lo escriben Lemarrois y así? Son dos hermanos que fueron adoptados por la familia Piqué y tuvieron un éxito agrícola muy notable. Tenían ellos la casa más grande ahí en Jaltipán, de esos dos hermanos, ¿no? Y algunos de ellos o sus descendientes fueron cronistas del estado de Coatzacoalcos. También de descendientes podemos mencionar a José Manuel Puig Casaubranch, ministro de Relaciones Exteriores y Educación Pública de México, o sea, en la época del presidente Calles, uno de los colonos del Coatzacoalcos, o descendiente de los colonos de Coatzacoalcos, llegó a tener esta posición tan importante. Y los apellidos que quedan ahí en la zona, según la información que tenemos, pero ahí es donde se ve necesaria la participación de los mismos involucrados, pues están las familias Beauregard, Jamet, Romoulin, Marquet, Parisot, también estaban en Caltepec, Franiuti, que estaban también en Jaltipán,
o en Acayucan, mejor dicho. Raymond Van Drongen, etcétera, ¿no? Olivier Fourrouge, Le Coignet. Le Coignet también hay en Saint-Dauphin. Entonces sí quedaron apellidos franceses. Pocos hablan francés, pero sí hay una huella de lo que sucedió ahí a través de esos descendientes. De hecho, tomando un periódico al azar, eso fue lo que hice una vez que estuve yo en Coatzacoalcos, encontré esta foto, se celebraban cumpleaños. Bueno, pues, ¿cómo se llamaban las homenajeadas? Se llamaban Betsy Chable y Fabiola Grégoire, los dos apellidos son franceses, claramente, ¿verdad? Así hay sangre francesa en esta zona, y más por la intervención francesa que también participó ahí. Actualmente, pues existen algunos contactos y hay actividad local sobre de personas que se interesan en esta historia. La más conocida de raíces francesas es Luz Elvira Pavón de Tomás, que es descendiente del señor Bremont del primer viaje. A mí me tocó lo de la familia Galmiche. Me hablaron una vez de raíces francesas, me preguntándome si yo conocía una familia Galmiche. La verdad, yo no conocía familia Galmiche en México. Y entonces, en una clase que doy en la UNAM, pregunté a mis estudiantes, oiga, ¿no hay alguien aquí de Coatzacoalcos? Entonces levantaron la mano y dijeron, ¿conocen la familia Galmiche? Claro que sí. Entonces, con este mecanismo un poco curioso, que volvió a establecer después de casi 2 siglos las ligas entre la familia Galmiche de Otzón y la familia Galmiche de Coatzacoalcos, ¿no? Y así pues, seguramente hay más casos, ¿no? Ok, muy bien, pues con eso termino y vuelvo a insistir, necesito dar un agradecimiento muy especial a Marco Antonio Carrillo Bogart, descendiente del mecánico del Roquin, y le deseo suerte en sus investigaciones porque él está con las listas tratando de publicarlas, etcétera, y le deseo el mejor éxito en sus investigaciones. Aquí está la bibliografía, es muy importante y recientemente hemos agregado este trabajo de Jacqueline Briot de 1987. Es una investigadora que se dio un clavado en todos los documentos del Puerto del Havre, en la Secretaría de Relaciones Exteriores de Francia, etcétera, y escribió este documento que ya se conocía, pero recientemente conseguimos una copia y sí vale la pena porque nos da muchos detalles sobre lo que sucedió durante esta epopeya del cuerpo. Si hay preguntas, comentarios, con todo gusto las puedo comentar. Micrófono. Eso. Para quien quiera hablar, puede activar su micrófono. No sé si esté aquí Marco Antonio Carrillo. Si no está, pues buscaremos otra oportunidad para que nos dé más detalles sobre esta epopeya, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? No, yo quiero felicitar a Gabriel porque siempre es excelente. Sí. Muy bien documentado y todo esto. Y pues interesante para los que conocen la Guerra de los Pasteles saber que Remontel pues llegó aquí, ¿verdad? A Coatzacoalcos. 8 barcos, Gabriel. O sea, yo pensé que eran menos. No, sí fueron muchos. Pero los trabajos sobre el Coatzacoalcos muestran que el barco que llegó a Nautla, o sea, el de Caltepec, pues era uno de la serie nada más, ¿no? O sea, él también fue uno influenciado seguramente por las publicaciones del N. de Villevec, ¿no? Ok. Eso es importante entenderlo. De hecho, la llegada de barcos nunca cesó, ¿no? Hubo muchos barcos que llegaron a Veracruz simplemente y otros que llegaron después a Nautla, porque en Nautla, como lo platicaremos quizá en otra
conferencia en el futuro para el otro capítulo, pues también hubo un flujo, una llegada constante de migrantes desde Francia, ¿no? Muy bien. ¿Pueden quitar compartir para que veamos a Gabriel un poco? Para vernos entre todos. Eso, ya, gracias. Sí, nada más Ok. que mi cámara no funciona, la imagen se queda fija, pero espero que eso no sea un problema. Ok. No, mil gracias. Pues muchas gracias por su paciencia a todos. Insisto, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Veo aquí a Vidal, tengo varios amigos, o sea, estuve presionando a los amigos para... Muy bien. Gracias también a Miguel Ángel, que nos podía dar una plática formidable sobre los Pujibé y los de Chulot. Ah, Eso nos podría dar una plática próximamente, seguramente, ¿no? Oui, Gabriel, encantado de poder darles la conferencia sobre la familia Pugivet de la baie de Chulot. Okay. muy bien, gracias. ¿Cómo le Eso hay. llamaban? ¿Cómo le llamaban? Algo de los árboles, ¿no? A Pujibé. El buen mundo. A Jacques de Chulot, ¿no? Jacques de la baie de Chulot. Sí, él vino con la última importación de ganado charolais desde Francia que trajo Jean Pugivet, Juan Pugivet, y al llegar a Ciudad de México, a San Ángel, él se encarga de los animales y además conoce a la hija mayor de Juan Pugivet, Monique, y se casa con ella. Y tiene 5 hijos aquí, de los cuales todos ellos viven. Sí, que los conocemos, sí. Pues habrá que... Ay, mira qué horror. Gabriel, también está presente Rafael Arno Carreño, que hizo también otro capítulo del libro sobre los de Arno de Oaxaca. Muy bien. Entonces, ¿a quién le toca en la próxima conferencia? Porque tenemos que ponernos de acuerdo. A ver, vamos a ver a todos los autores, nos vamos a conocer mejor. Claro. Cuando vemos con Karen, estamos todos ahí y con Jan también. Tenemos que Bueno, Gabriel, ya tengo el capítulo de Eugène Berger, el primer veterinario civil y militar francés en México. También eso lo puedes presentar también, ¿no? La medicina veterinaria científica. Fue el primer veterinario científico que ejerció la medicina veterinaria en México. Pues es otro capítulo del libro, sería muy interesante Sí, tenerla. hay un capítulo ahí. Sí, exactamente. Gabriel, nos están llegando en el chat múltiples felicitaciones por tu gran exposición. Muchas gracias. Pero muchísimas, ¿eh? No, bueno, Eres todo un personaje. La de mi hija no la cuenten, por favor. Dos hijas, y yo creo que es muy merecido que te admiren tus hijas, 2 hijas. No, lo que sí podemos concluir es que esos temas, constantemente llega nueva información, ¿verdad? Estamos en la época de la información. Claro. Entonces va evolucionando el conocimiento y cada vez se vuelve más interesante y se puede volver todavía más interesante con la participación de la gente directamente descendiente, ¿no? Descendientes de ellos, sí, claro. Sí, eso es. Ok. Pues si Muy ya no bien. tenemos más preguntas, les Nomás agradezco. yo Marie Tubar, ya no recuerdo en dónde estás, Marie Tubar. Amor, mira, aquí estoy yo, ¿Pero dónde? ¿En qué lugar de México? Yo estoy en la Ciudad de México. No sé por qué pensé que estabas por Mazatlán. Yo creo que tuve una confusión. Bueno. No, y bueno, ya que estoy aquí, aprovecho para felicitar también por la ponencia, estuvo muy interesante. Pues ya apareció cámara, mira. Ya. Micrófono. Hola. Bueno, me dio gusto poder conocerlo porque había leído cosas suyas. Entonces, Muchas estuvo gracias. muy interesante.
¿Qué estás Estoy trabajando investigando ahorita, en la Marie? Marie, ¿qué estás trabajando ahorita? Justamente Mira, aquí está para nosotros. descendencia. Ay, perdón, es que hay muchos Santiago. sonidos al mismo tiempo, me perturba. Gracias. Ahorita estoy haciendo mi investigación doctoral sobre, bueno, la parte sociolingüística de los Barcelonet en México. Entonces, el hecho de las lenguas que se hablaban y que se hablan en la actualidad entre descendientes. Y bueno, si me permiten de una vez, si alguien aquí presente está interesado en participar, me puede mandar su correo y con mucho gusto platicamos. Sí, Danos lo tenemos, tu lo correo. tenemos. Danos Bueno, tu escríbelo en correo. escríbelo en el chat, Marie. Y Bueno. los que quieran hablar español con Marie, pues adelante. Aquí nosotros les damos los datos. El español ya saben qué es, ¿no? Es que usas Francés. la primera palabra que te viene a la mente y luego inventas otras y pues si te entiendes, ese es el español. Ah, muy Español bien. y francés. Bueno, en la plática traté de mostrar el interés que tiene entender un poquito de náhuatl, ¿no? Porque todos estos pueblos, toda esta zona costera ahí en Veracruz, tuvo una influencia directa de los aztecas, se hablaba náhuatl. De hecho, Coatzacoalcos misma, pues es la ciudad de Quetzalcóatl, ¿no? O sea, desde ahí salió Nezahualcóatl hacia el mar cuando desapareció, ¿no? Por eso se llama Coatzacoalcos. Y así en muchos pueblos en los alrededores tienen nombres que cuando se traducen se vuelven más poéticos, más interesantes. Oye, pero no hubo influencia totonaca en esa región, Gabriel. Pero es el Sí, norte. sí, Bueno. sí, pero fueron colonizados por los aztecas. Todos los días se aprende. Inclusive según Duverger se hablaba náhuatl en estas zonas mucho antes de los aztecas. O sea, el náhuatl llegó antes de los aztecas. Ok. El náhuatl era el idioma de los aztecas, pero se hablaba náhuatl antes de que llegaran los aztecas. Sí. Y es muy interesante. Según tengo entendido, fueron 3 migraciones náhuatl que llegaron bueno, entre el país y más bien Centroamérica, ¿no? Toda esta Centroamérica, claro, sí. Sí. En Costa Rica se habla, se usan muchas palabras náhuatl. Aprovecho porque no nos vemos seguido y todo eso, y perdón porque realmente es la conferencia de Gabriel, pero no sé si Lucía esté de acuerdo. Pues, tal vez podemos mandar un mail a los socios diciendo que hay una investigadora que está viendo la parte lingüística y damos su mail y para que a ver si los socios de Racine se pueden interesar. Ok, sí, Es que claro que nos sí. cuesta ahorita Ya lo tenemos comunicar. aquí. Sí, ya lo tenemos aquí para poder mandar el correo electrónico para informarles a los demás socios. Ok, María. Se los agradecería muchísimo. No sé si quiere, puedo hacer un mensajito de presentación para que sea más fácil. Ándale, ok. Y se lo mandas a Chayo, por favor. Sí, mucho gusto. Hemos platicado por el Aquí teléfono. Aquí estoy. Es con la que has hablado, soy la que con la que has hablado. Sí. Pero aquí estoy. Ok, y ya tenemos aquí tus datos, Mari. Muchas gracias. Una pregunta. Un saludo a Jacqueline y a Albert, que responden mucho. Es primera vez que se conectan Pandemia en es Zoom. pretexto. Es ¿Cómo primera vez están? que se conectan en Zoom, ¿eh? ¿No es genial? Perfecto. Hace mucho que no nos veíamos. Claro. Activen su micrófono, por favor. Actívaselos. Micrófono. Chayo, actívaselos. Bueno, yo quiero hacer una pregunta a Mari. Sí. Soy de Oaxaca y si estás interesada en lingüística, quiero preguntar si es de las lenguas romances o las lenguas nativas mexicanas. Mi investigación actual es sobre la parte de cómo se transmitió o se perdió el uso del francés entre descendientes de Barcelonet, tal cual. Pero también en esa época
los que hablaban provenzal, que bueno, para los que no saben, es una lengua regional de Francia. Es el ver occitano, ¿no? cómo- El patuá, ¿Cómo? patuá, Sí, patuá. bueno, tiene muchos nombres. Es que yo no soy lingüista tal cual, soy antropóloga. No sé cuál será el término exacto, pero el occitano es como la familia general y una de ellas es el provenzal y adentro todavía está el gabo, que es la parte de Barcelona. Entonces, digamos que es entre el español, el provenzal y el francés lo que me interesa, Ok. en el Sí, caso porque migratorio. si fuera autóctonas mexicanas, pues Oaxaca son 16 etnias y cada Sí. idioma se subdivide como en de 6 a 10 diversas lenguas, ¿no? Es un estado muy prolífico en rico. cuanto a lenguas y hay que agregarle, Eso es por supuesto, fascinante. el náhuatl, como bien dicen, ¿no? Que era quien dominaba Mesoamérica. Claro. Sí, es muy interesante. Pero Mathieu Rafael de es Fossé vivió en descendiente. Oaxaca también, ¿eh? En su ¿Perdón? libro, Mathieu de Fossé, Sí. el autor del libro que mencioné, vivió también en Oaxaca. Tiene unos Mm. capítulos sobre Oaxaca interesantes también. Ah, me gustaría mucho leerlo. No he tenido la oportunidad de leerlo. Sí. Me gustaría mucho leerlo. Le Mexique, sí, Le Mexique, ¿no? Mm, Como mi viaje a México también, ¿sí? ya. Oye, Mari, es Ernesto Labastida. Pues también tienes que incluir el catalán porque el Languedoc pertenecía al reino de Aragón. Pero Aragón, ¿qué tiene que ver? Sí, Eh, bueno, sí, es que digamos que pues acoté a la parte como ya más práctica de lo que se hablaba en esa época, ¿no? Ok. Y también sería bueno pues que investigaran franceses que no nomás salieron de Veracruz. Hay muchos en Sonora, hay en Coahuila, en Aguascalientes, hasta hay un hotel que se llama Francia, muy importante. Y Sí, Y en Nuevo León también. En el libro vienen las diferentes ciudades de la República Mexicana donde Sí. hay franceses. Creo Y que Ernesto en todavía Torreón, no compra el Coahuila, libro. en Torreón, Coahuila es donde está el Hotel Francia. Que no, todavía- también había en Aguascalientes, como dijo el señor, sí, Ah, sí había en también Aguascalientes, en el sí. Y centro también de- en Orizaba. Creo está. Y que en Oaxaca. Ernesto de la Bastida todavía no compra el libro, por eso. Yo Sí. creo. Sí, porque ahí vienen todos los capítulos, en varios capítulos divididos en los estados de la República donde hay franceses, donde llegaron y qué hicieron en cada lugar. De hecho, he bajado los panfletos que hacen en PDF de las diferentes regiones que han sacado de raíces de Francia. ¿Dónde está usted, señor de la Bastida? Yo soy en el CDMX. Ah, en Soy- CDMX soy- está fácil conseguir Soy el el libro. esposo de Isabel Carrasco Bater. Ah, Ah. oui, sí me dijo, claro, sí, ahorita le dijo, sí, cierto, sí, ok. Pues le Oye. recomendamos, si no ha leído el libro, se lo recomendamos ampliamente, le va a gustar muchísimo. Sí, porque hay gente pues, que es muy importante, los dueños de Palacio de Hierro, los Balleres, Burs, que son muy influyentes Bloqueó. en Sonora. En Sonora, claro. Y son Y los aquí hay mucha fundadores. gente. Ok. Marie, el señor Rafael Arnaud es descendiente de Barcelonet. Hubo muchos Arnaud en Oaxaca y creo el idioma se perdió, se recuperó. Creo que sería interesante para ti contactar al señor Rafael Arnaud. Somos alrededor de 470 descendientes de don Paul Arnaud, que es mi abuelo, y pues fueron prolíficos porque, bueno, él tuvo 13 hijos y las demás familias fueron. Bueno, ya me tocará la oportunidad de platicárselos detalladamente. Claro. Si me permites, no es un comercial, es una participación que tuve hace algunos años en un libro Raíces Francesas, que es un compendio también de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde se hicieron recopilaciones de varias partes de la República, muy a lo mejor primitivas, me refiero a que no con el
el fondo que tienen. Este libro que está publicando es muy interesante porque está muy bien cuidado, todo. La edición, las imágenes que son sorprendentes. Yo vi una imagen de Oaxaca que no la conocía yo, y vaya que yo tengo más de 30 años de estar estudiando la historia de la familia, ¿no? Y todo esto, pero sí, yo creo que yo espero con ansia poder leer el libro, de verdad, porque lo he visto en las presentaciones de manera un poco aislada, pero sí me interesaría. Y seguro, Magui, te va a interesar mucho, solamente te puedo decir algo. Mi abuelo prohibió a sus hijos hablar el francés. Este dato es muy interesante. Los mayores vivieron en Francia, pero a todos les prohibió en la familia hablar el francés. Creo que te va a interesar esa parte de la historia jamás contada. Claro que sí. No, yo también ahorita al final cuando terminen quisiera hablar con Lucía para lo del libro. Por favor. Oye, perdón. No, y sí, pues si está de acuerdo en que platiquemos en otro momento, porque pues hoy no me toca hablar. Pero ahí puse mi correo en el chat, sería muy interesante. Yo le puedo pasar tus datos, Magui, ahorita. Gabriel, ¿tú tienes contacto con personas de origen francés en Coatzacoalcos también, aparte de Bogart? Bogart, pues no perdieron el francés, eso sí, pero tendrías otros porque también le podría ayudar a Magui, ¿no? Pues, tengo otros, pero no necesariamente. Lo mejor es que esté en contacto con Marco Antonio Carrillo Bogart, ¿no? Pero tengo amigos en Coatzacoalcos, pero no son de origen francés necesariamente. Pero sí me hayan ayudado en algunas cosas. Por ejemplo, se sabe que los barcos que llegaban de Europa, de lastre, traían unos, ¿cómo se llama? De tuil. A las tejas. Tejas. Entonces me han localizado en la ciudad de Coatzacoalcos varias casas que todavía tienen esas tejas. Bueno, y Jicaltepec. Tengo una foto por ahí, sí. En Jicaltepec, obviamente, también. Sí. Pero más bien son pizarras, ¿no? No, son tejas de barro. Tejas de barro. Rojas, de barro, sí. Estas eran fabricadas a 6 kilómetros de Barcelona, en dirección al aeropuerto, en un lugar que justamente se llama Les Tuiles. Es donde nació mi abuelo, justamente ahí en Les Tuiles, que significa las tejas. Allí originalmente era importante por la fabricación de tejas. Y lo curioso es que mi abuelo materno nace en un lugar que se llama Tejas, aquí en Oaxaca. Vaya, muy bien. Correcto. Bueno, si ya no tenemos más preguntas o dudas, pues yo les agradezco mucho el haber estado con nosotros y muy pronto vamos a tener otra muy interesante conferencia. Ya Chayo les hará llegar la información para cuando la vayamos a tener, ¿de acuerdo? Bueno. Y las personas que quieran obtener el libro, les vuelvo a repetir, pueden entrar a informes arroba, ¿sí, verdad? Sí. Informes arroba rfm.org.mx con la señorita Chayo y ella les dará todos los informes y si no es muy lejos donde viven, se les podrán mandar. Sí, disculpe, ¿qué precio tiene el libro? A ver, tú, asómate y diles. El libro en precio público en general 750, con membresía renovada 565 para los socios RFM. Y el de pasta dura es 950. Muchas gracias. Sí. ¿Podrías enseñarnos los dos? Pero ya terminó. Una pregunta, ¿la conferencia se grabó o no? Sí. Ok. Está grabada. ¿Habrá forma para mis nietos de tener una copia? Sí, claro, yo le paso el enlace para cuando lo suba al canal.
De raíces. acuerdo. Bueno, ¿Y gracias. el libro no lo van a tener en digital? No creo, en digital no creo, solo en papel. En papel. Sí. Ok, gracias. Por ahora. Ya veremos después. Ahorita la edición que salió se hizo en español y muy pronto va a estar también en francés. Para el que le interese después en francés también lo puede obtener. Ya les Pero a avisaré ver, cuando salga. Esto es como un parto. Denos chance que nos repongamos. Bueno, por eso poco a poco. Pero para que vayan preparándose. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me dio mucho gusto verlos otra vez. Les mando muchos abrazos, besos, cuídense mucho. A ver, hay un comentario de Marie. Marie quiere ver los libros. Perdón, Marie quiere ver los libros, ¿no? Ahorita. Muy interesante, gracias. Qué bueno que les gustó. Felicidades, Gabriel. Buenas noches. No, Buenas pero noches. Marie quería ver los libros, ¿no? ¿O no? Ahorita los va a traer Chayo, un momento. Ok. Este es el de blanda. Este es el de pasta blanda. No sé si lo, a ver, ábrelo más. Así, No, así. acá. Ahí está. Esta es pasta blanda. ¿Sí? Y este es el de pasta dura. Es la misma portada, pero obviamente no sé si logran ver. Es un poquito más gruesa Pues, la pasta, pero el contenido es exactamente el mismo. Y pues el que ustedes gusten, con mucho gusto, todos los martes y jueves de 12 de la tarde a 2 p.m. está Chayo para atenderlos aquí en la oficina o nos mandan ella les puede mandar toda la información en el correo electrónico, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Ya? Bueno, ok, ahora sí. Ok. Muchas gracias por su Muchísimas paciencia. gracias, Gabriel. Saludos, hasta la Monique. próxima. Bye. Saludos. Bye, Jacqueline. Un beso, Monique. Un beso, Jacqueline. Bye. Adiós. Me dio Au revoir mucho à Jacqueline, au tous. revoir. Au Albert, au revoir. revoir. Au Miguel revoir. Ángel. Bonsoir. Gracias. Bonne nuit.